que es la escucha telefónica. Estuvo el otro jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, dijo... ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Él dijo, no sé si lo escuchó, esto es un complot. Ratificó la denuncia y esto es un intento del gobierno de impedir la policía metropolitana. Esto es el Macri Gate, hecho y derecho. Aquella vieja discusión que le tocó los primeros días de agosto del 74 a Nixon le está tocando al jefe de la ciudad. Porque si uno arranca pensando en que se genera una policía metropolitana, como dice la legislatura de aproximación a la ciudadanía, nada más lejos está en la cabeza de Macri, que es la cabeza, el mentor de esta situación, y Delfino Palacio, que es el brazo ejecutor, de hacer eso. Ellos generan una policía metropolitana que por supuesto le pasa por encima a Montenegro, que ellos pueden conocer la operativa, la forma operativa en que se practicó, pero no conocen el fondo de la cuestión, fondo que se decidió entre Delfino Palacios y Macri, y cualquiera de esas acciones se pensó pura y exclusivamente trabajar en este sistema, en inteligencia y en investigación. Pero ellos dicen que, digamos, que no, que fueron sorprendidos. No, yo le hago un raconto de lo que se planteó y de cómo se infiltraron concluyó. a Ciro James en el Ministerio de Educación. Cuando arman la policía, esa policía tendría que haber sido una institución de aproximación a la ciudadanía, y nunca fue así. Siempre fue concebida como un esquema de inteligencia, una CIDE paralela, por llamarlo. Por eso lo del Macri Gate, es inevitable que sea en esos términos. ¿No es para tanto? Sí. Y le voy a dar bastantes datos para que los pueda procesar. Estos elementos que ellos utilizan empiezan a prepararlos con personal que empiezan a seleccionar. No es una casualidad la gente que toman. Lo de Ciro James, que es un auxiliar de cuarta, no es de cuarta como calificación peyorativa, es literalmente un auxiliar de cuarta, es la categoría, el rango que él tiene, de robos y hurtos, que está de civil, que no necesariamente tenga que portar armas y que hace tareas, no tiene relación directa con el Poder Judicial, con lo cual es un mandado por alguien específicamente a hacer una tarea. Cuando se prepara esa policía, hay un personaje que no aparece en escena todavía, que es el doctor Molinero, el segundo del doctor Montenegro, que en definitiva son los que tendrían que tener el manejo, en definitiva, de la policía metropolitana. Sin embargo, ninguno de los dos tiene ese manejo, porque la realidad es que Macri lo pone a Palacios para hacer el bypass y directamente manejarlo él. Con ese esquema empieza a desarrollarse este esquema de inteligencia, la CIDE paralela que yo le estoy mencionando, y reclutan personas. Por ejemplo, al doctor Miguel Maceo, que fue oficial superior de inteligencia de la Policía Federal, ya retirado, lo recluta Palacios, y Palacios se lo pone a Montenegro como ladero, cosa que Montenegro no debería haber aceptado, como no debería haber aceptado que estuviera Palacios. No tenía espalda para hacer esta decisión, pero se lo tiene que bancar porque se lo pone Macri. Y son ellos los que empiezan a preparar este esquema junto con Ciro James. ¿Quién es Ciro James? Un señor que desde enero ya decía que se iba a la Policía Metropolitana, un señor que, consultados todos los jefes que ha tenido desde el 2003, que están robos y hurtos, todos los jefes dijeron que era que trabajaba bien, un señor que cumplía con la tarea en la Policía Federal, no podía estar nombrado en ningún otro lugar porque no tenía tiempo para cumplir tareas en ningún otro lugar. Ahora, ¿por qué ingresa y cuando ingresa, que esto es lo que dice la gente de Mauricio Macri, y lo ratificó esta noche Horacio Rodríguez Larreta, no da a conocer que es Policía Federal? Pero eso lo tienen que contar Rodríguez Larreta, lo tiene que contar Macri, que es el responsable del Macri Gate. Él tiene que contestar quién lo trajo, quién lo recomendó, por qué aparece. No, agarra las declaraciones del diario La Nación del día lunes, donde Delfino Palacio dice a Ciro James lo recomendé yo. Claro. Macri después lo desconoce. Ministro, pero digamos, ustedes están en desacuerdo con la creación de la Policía Metropolitana y por eso, digamos, según Macri han plantado estas cosas para desacreditarla de movida. Usted sabe cuando se reunió Mauricio Macri con el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, participó Alberto Fernández como jefe de gabinete y yo como ministro del Interior. En aquel momento dijo un montón de inexactitudes, pedía la derogación de la ley Cafiero, cosa que es imposible porque el artículo 129 de nuestra Constitución dice que habrá una ley que es la que regule la vida entre la ciudad autónoma y el Estado Nacional. Lo que pedía él puntualmente era que se le pasara a la Policía Federal con el dinero. Le explicamos que esos dineros son federales, que había que discutir en el Congreso y que no tenía inconveniente, le dijo el presidente Kirchner, que él lo planteara en el Congreso, cosa que no lo hizo porque sabría que no saldría.
pero sí pidió que le dieran la oportunidad de poder crear su propia policía, que era modificar el artículo 7 de la ley, cosa que se hizo en 50 días. Ahora, ¿y usted sabe qué posición tiene la Policía Federal en torno a la creación de la Policía No tiene que tener ninguna Metropolitana? oposición, porque la Policía Federal es una institución que tiene 188 años y 188 años de Ahora, respeto. ¿cómo se van a complementar? Digo, porque acá, ¿qué va a pasar? La Policía Federal va a seguir le hago existiendo. dos comentarios. El Fino Palacios, cuando empieza a hacer todo este proceso de generación de la CIDE paralela, recluta, como le digo, a este oficial superior de inteligencia, Miguel Maceo, que se lo pone a Montenegro al lado, recluta tipos como Ciro James, que los pone a trabajar para él. Cuando Ciro James decide pedir el retiro, el comisario inspector, que vendría a ser su jefe, lo llama y le pregunta por qué, como se hizo con todos, cerca de 500 que se han ido a la Policía Metropolitana, ¿por qué se va? Porque en definitiva el día de mañana a lo mejor puede volver y estas cosas se tienen que conocer en el análisis de su propio legajo. Y él le dice, me voy porque me propuso el Fino que vaya a trabajar con él y me dan un alto rango en la Policía Metropolitana. Y en la misma charla saca su celular y le dice, mirá, le muestra un mensaje de texto donde más o menos le dice Palacios, dejate embromar y venite que yo te necesito y una cosa por el estilo. Ahora, ¿ustedes saben cómo empieza este tema? ¿Por qué aparece Ciro James en escena? Cuando la presidenta va a Naciones Unidas, van con ellos un grupo de familiares de víctimas de la AMIA, porque se volvían a hacer las presentaciones y los planteos internacionales para tratar de que se permitan, ya no el palestino que murió, sino los 5 iraníes que fueron objeto de la denuncia por parte del fiscal Nisman y el pedido de captura por parte del juez Canicoba Corral. Estando allá, se recibe una llamada telefónica en la casa, donde está su mujer y su hija, Sergio Burstein, que es un familiar de la víctima de AMIA, en el cual le dicen que lo están escuchando a su teléfono. Valleca toma contacto con el ministro del área, toma contacto conmigo, yo le pido que le pongan inmediatamente una consigna en la puerta de la casa, pero además empieza a tomar la información y se eleva a la justicia sortea y le toca al doctor Ollarvide. El doctor Ollarvide dispone una medida, ¿esa medida cuál es? La de tomar el teléfono para saber quién lo estaba tomando, si es que es cierto que estaban tomando, espera que le termino, déjeme un segundito. La Secretaría de Inteligencia confirma que tiene un pedido de jueza de emisiones de hace tiempo, y ese pedido era retirado los cassettes todos los días, o los días que se entregan los cassettes, por este señor Ciro James, que nunca tuvo instrucciones por parte de la Policía Federal. Este argumento que usted explica, ¿quiere decir entonces el gobierno de Mauricio Macri miente? No, el gobierno no, Mauricio Macri miente. Porque, a ver si nos ponemos de acuerdo en el primer tema. Ciro James, que después hace su conscripción para ingresar a la policía, tiene más de 150 llamados desde su teléfono al teléfono de Fino Palacios. Hay más de 50 llamados de Palacios a Ciro James. Y hay más de 100 y pico de llamados de Ciro James a Chamorro. Y unos tantos de Chamorro a Ciro James. Y en total son más de 400 los llamados entre la cúpula y Ciro James. James a Oriolo o a Valleca de la Policía Federal no los conoce. No trató jamás con ellos. Déjeme que le termine un segundo. ¿Desde cuándo un aspirante, en qué lugar del mundo un aspirante habla 400 veces con la cúpula de la policía? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque en este caso estaba trabajando para ellos, estaba trabajando para Fino Palacio, que era el responsable de estas escuchas ilegales. ¿Pero usted quiere decir que entonces Ciro James fue un adelantado del Fino Palacio en la estructura? No tenga duda, pero no tenga ninguna duda, está tan claro como el agua, porque las llamadas están en el expediente, todas las llamadas practicadas, entre unos y otros. Macri dice, con una cara de piedra asombrosa el domingo en un canal de televisión, él llamaba porque quería entrar a trabajar, 400 llamadas con la cúpula, por Dios. Ahora, el Rodríguez Larreta, a comienzo del programa, dijo, más allá de todo lo que haga el gobierno nacional para impedirlo, sale la Policía Metropolitana. ¿Quiere que le cuente esto? Le quiero hacer una pregunta, ¿qué va a hacer la Policía Federal?